Buenas, mi nombre es Lorena Antonia Iscoa Reyes, estudiante de la Universidad Cristiana Evangélico Nuevo Milenio, la asignatura Teoría de la Personalidad 1, catedrática de esta asignatura licenciada Calier Geraldine Mejía Romero. El tema que voy a presentar son los primeros 6 capítulos del libro de Teoría de la Personalidad, tercera edición. En el capítulo 1, Introducción a la teoría de la personalidad. ¿Qué estudia la personalidad? La personalidad es un estudio psicológico científico que estudia a los individuos, cómo se desenvuelven en el medio, cómo piensan. Definición de personalidad. ¿Qué es la definición de personalidad? Son aquellas causas internas subyacentes del comportamiento de cada individuo y la experiencia de cada individuo, con características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Diferencia entre las gentes. Al igual que los árboles, que hay árboles altos, pequeños, unos dan un tipo de fruto, otros dan otro tipo de fruto, así somos las personas. Unos tenemos unos tipos de características diferentes, rasgos diferentes en la sociedad, que nos destacamos por nuestra personalidad, pero al igual todos somos seres humanos, solo con diferentes características. Las 3 maneras de describir la personalidad. Los tipos. Desde la antigua Grecia se estudia la personalidad. Hipócrates definió 4 tipos de personalidad: la persona sanguínea, melancólica, colérico y flemático. Él estudiaba que cada persona tiene su tipo de personalidad, no todos somos iguales. Los rasgos. Los rasgos son los que contenemos las personas, que los hace diferentes entre las unas con las otras, y se puede medir de cuantitativa. Factores. Los factores son otras formas de medir la personalidad, que nos caracteriza también de una persona a otra, pero de una manera más implícita. Los estudios de los individuos desde 2 enfoques: el enfoque nomotético y el enfoque ideográfico. El enfoque nomotético es el que estudia al grupo de individuos, y el enfoque ideográfico es el que estudia a una persona por individual. ¿Qué es consistencia de personalidad? La consistencia de personalidad todavía siguen siendo de mucho estudio, porque las personas no siempre presentan la misma personalidad en situaciones. Según Walter, las circunstancias nos hacen reaccionar de diferentes formas, que puede haber una consistencia no precisa de nuestra personalidad, sino que puede ser inconsistente, depende de la situación, los estresores que nos estemos encontrando. ¿Qué es dinámica de personalidad? Las dinámicas de personalidad son los mecanismos que expresan la personalidad, que expresa la personalidad, enfocándose en la motivación que ayuda al comportamiento de la persona. Depende cómo esté motivada la persona, así va a ser su resultado. Influencias múltiples afectan el desarrollo de la personalidad, como el ambiente. Depende de donde nos estemos desenvolviendo como personas, asimismo nos vamos a llegar a nuestra autorrealización como personas. Como el adentro de la persona. El adentro, lo que sentimos, eso es lo que vamos a expresar y lo que lo vamos a reaccionar. ¿Cuáles son las influencias en el desarrollo de la personalidad? Biológicas, porque hay factores biológicos
que vienen siendo como patrones para la personalidad, patrones hereditarios, que se pueden modificar, sí, con el paso del tiempo. Sociales. La sociedad influye mucho en el desarrollo de la personalidad. El apoyo que hay depende en la sociedad que usted se ha desarrollado. El enfoque científico sobre la personalidad supone un determinismo. ¿Qué es la teoría? La teoría es una herramienta que nos ayuda a comprender un fenómeno en específico. ¿Cómo se prueban los constructos teóricos y las preposiciones? Los constructos teóricos y las preposiciones se conocen, se prueban a través de las hipótesis. ¿Cómo debe ser la medición de la personalidad? Debe de ser con mucha fiabilidad y validez. Técnicas para medir la personalidad. Hay muchas técnicas para medir la personalidad, como ser los autorreportes, las técnicas proyectivas, etc. Técnicas de investigación. Investigación correlacional e investigación experimental, estudio de casos y las psicobiografías. Los estudios de casos y las psicobiografías son formas exactivas de medir la personalidad. Capítulo 2. Sigmund Freud, el psicoanálisis clásico. El psicoanálisis clásico se centra en el conocimiento de lo más profundo de los pensamientos. ¿Qué es el inconsciente? Según Freud, no todo el material que está en nuestra mente es conocido por nosotros, sino que hay una parte que está en el inconsciente y que no está a nuestro alcance. El determinismo psíquico de Freud. Freud determinó el determinismo psíquico. Él creía ante las suposiciones que era un problema fisiológico, que era un problema que la gente solo inventaba, los problemas psiquiátricos. Pero Freud, a través de la hipnosis, se dio cuenta que el factor que influye a los problemas psiquiátricos es la psicología, o sea, los problemas mentales que la persona puede tener. Eso Freud se dio cuenta que esa es la parte que se debía de tratar en las personas. Y la terapia que él encontró fue la hipnosis, y a través del psicoanálisis es que estudia los pensamientos más profundos de las personas. ¿Cuáles son los niveles de conciencia según Freud? El consciente es aquel material que está a nuestro alcance y lo que lo podemos traer, como ser los recuerdos. El preconsciente. El preconsciente aparentemente no está a nuestro alcance, pero lo podemos traer rápidamente a la memoria, ya que está en constante movimiento. El inconsciente. Esta es la parte donde Freud dice que se encuentran los deseos reprimidos, lo más profundo de nuestros pensamientos, aquellos hechos que hemos reprimido y están en el inconsciente y que no fácilmente lo vamos a traer al consciente. Estructuras de la personalidad según Freud. El ello, el yo y el superyo. El ello es los deseos que tienen las personas de hacer las cosas porque siente el deseo de realizarlo. El yo es aquello principio de realidad, lo real, lo que se está viviendo. Y el superyo son aquellos valores, aquellas restricciones sociales, que son conflictos intrapsíquicos. Aquí es cuando el ello y el superyo encuentran en conflicto, ya que ellos están
no, digamos, no en constante de acuerdo, interactuando, pero no están de acuerdo, porque cuando nos ocurre una situación, el yo lo quiere hacer por su deseo, por lo que le conviene, y el super yo ya no, sino por los valores, los principios que le han enseñado sus padres desde pequeños, y el yo es el que mantiene el balance entre el ello y el super yo. Por ejemplo, cuando una persona se gradúa de médico, lo va a hacer en el ámbito humanista o en el ámbito de obtener el dinero del paciente, porque hay médicos que lo hacen humanitariamente. A veces la persona no se encuentra con los recursos disponibles para pagar la consulta y el médico dice, bueno, deme lo que usted pueda. Entonces él ya lo está haciendo con el super yo, porque él lo está haciendo por los valores que le han fomentado el ayudar a las personas. ¿Qué son mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa es cuando el yo elabora estos mecanismos de defensa para poder desenvolverse y ocultar aquellos deseos reprimidos en muchas ocasiones. Algunos mecanismos de defensa, como sea el mecanismo de la negación, es cuando un individuo no se da cuenta de aspectos de la realidad, como por ejemplo, una persona que fuma. Esa persona se da cuenta que al fumar le puede traer consecuencias graves a la salud, pero ella en realidad no lo está aceptando, lo está negando. Entonces ella continúa con su vicio y es ahí cuando usamos este mecanismo de defensa, que es la negación de lo real. La proyección. El impulso de una persona piensa que le pertenece a otra. Cuando nos proyectamos y pensamos que lo que nosotros tenemos le está perteneciendo a otra persona, porque en realidad es a nosotros. Por ejemplo, si en algunas ocasiones alguna persona dice, ay, él es un ladrón, él quiere robar, pero él solo se está proyectando el deseo, porque en realidad puede ser él el que quiere hacer ese acto. Desplazamiento. Distorsiona el objeto del impulso. O sea, su impulso lo pasa hacia otra persona. Como por ejemplo, yo estoy enojada con mi madre porque me regañó, pero yo voy a pelear con mi hermana y no me estoy yendo al objeto o a la persona que en realidad siento el impulso, sino que lo transfiero hacia otra persona. Identificación. Adopta la identidad de otra persona en lugar de la propia. Como por ejemplo, hoy en día muchos jóvenes hacen este tipo de mecanismos de defensa en el aspecto cuando ellos imitan a otras personas, no están realizando su propia identidad, como ser los cantantes, los artistas, ellos quieren ser como ellos, entonces ellos están utilizando la identificación de ellos, no la de ellos propios. Aislamiento. Los pensamientos con una ocurrencia dolorosa son disociados. Cuando hablamos en este tipo de mecanismo de defensa, es cuando a una persona se le murió alguien y ya no quiere saber nada de él y se aísla de los pensamientos y todo eso. Es cuando ella hace los hace disociados para no recordar a aquella persona. La racionalización es otro mecanismo que disfraza los motivos verdaderos. No está transfiriendo lo que en verdad usted siente, sino que los está ocultando de otra forma disfrazada, no lo real. Intelectualización, un impulso a través de una explicación excesiva. Cuando una persona no está aceptando su realidad, hace demasiadas explicaciones, como por ejemplo la gente que es obesa, dice, no, yo no como, es la medicina, tuve un accidente y saca muchas explicaciones. Ella está
intelectualizando. Es un mecanismo de defensa. Sublimación es la forma aceptable y saludable de tratar con los impulsos inaceptables. Se dice que es un mecanismo muy aceptable la sublimación, ya que hay personas que lo utilizan, como por ejemplo hacer deportes extremos y tienen éxito. Están transfiriendo la energía a un deporte en algo productivo. Según Freud, la personalidad se desarrolla a través de 5 etapas psicosexuales. La fase oral, de 0 a 12 meses, es el destete. Dice que aquí tiene que ocurrir el destete. Es cuando la etapa oral es cuando el niño tiene la satisfacción a través de la boca. Los objetos los ingiere en la boca, en la vía oral. Fase anal de 1 a 3 años. Entrenamiento de ir al baño. Es aquí cuando el niño se enfoca en una fase de su cuerpo que es el ano. Es aquí cuando el niño aprende a ir al baño y es una demanda también de los padres para que el niño pueda ir al baño porque está pasando esa etapa. Fase fálica, de 3 a 5 años. Aquí se da el conflicto de Edipo y de Electra. Edipo es cuando la niña siente, el niño siente el deseo hacia su madre, siente una atracción física al sexo opuesto. Y Electra es cuando la niña siente la atracción al sexo opuesto, o sea, al padre. Es ahí cuando Freud decía que esta etapa tiene que ser superada, porque si no se supera, pueden ocurrir los incestos, de que los hijos se enamoran de los padres, y es ahí donde él decía que es una etapa crucial en la vida de las personas. Fase de latencia, 5 años, periodo de calma de los impulsos sexuales. Freud no se enfocó mucho en esta etapa, sino en las 3 etapas anteriores para el desarrollo de la personalidad. Fase genital, empieza en la pubertad, satisfacción sexual con el sexo opuesto. Aquí es donde comienzan los amores de novios, las amistades. Técnicas de la terapia psicoanalítica. Freud utilizó esta terapia para indagar en el inconsciente de las personas. Asociación libre. La persona dice lo primero que se le viene a la mente. Catarsis. La introspección trae aquellos motivos a la realidad. Los motivos verdaderos de la persona que está pasando el problema. Entonces ahí es a donde los trae a la realidad a través de la introspección. Transferencia. El paciente se transfiere al terapeuta. Contratransferencia. El terapeuta se transfiere al paciente y así se saca la información que se requiere para poder diagnosticar qué es lo que en realidad el paciente está pasando. Capítulo 3. Carl Jung, psicología analítica. Estructuras de la personalidad de Jung. La psique y el sí mismo. La personalidad como un todo. Jung no se refería a la personalidad, sino como a la psique. Y al sí mismo como todo lo que pertenece a la personalidad, las cualidades, las destrezas de cada persona. El yo, guardián del consciente, porque según Jung, todas las cosas que vienen a la realidad tienen que pasar por el yo, por el consciente. Persona, es el aspecto de la personalidad que se adapta
al mundo. Es la máscara que utilizamos ante las personas, cómo nos presentamos, cómo somos. La sombra, aspectos desechados del psique al inconsciente. Son aquellos deseos reprimidos del yo que pasan a ser al inconsciente. Ánima y ánimos. El ánima es la parte no desarrollada femenina y el ánimos es la parte no desarrollada masculina. Inconsciente personal. El nivel más profundo del inconsciente. Dice, según Freud, según Jung, personal son las experiencias de la persona que va adquiriendo a través de la vida. Y el inconsciente colectivo, el nivel más profundo del inconsciente. Y es ahí cuando Jung dice que se encuentran las sombras en el inconsciente colectivo, porque es el elemento más profundo de nuestra mente. Tipo psicológico según Freud. Las personas introvertidas y las personas extrovertidas. Las personas introvertidas. Estas personas tienen poca importancia en las relaciones sociales. Su comportamiento, su temperamento no depende de los demás. La extrovertida es muy interesada en las relaciones sociales con las personas. Influye mucho las relaciones para su desenvolvimiento y su autorrealización. 4 funciones psicológicas según Jung. Pensamiento y sentimiento. Forma alternativa de tomar decisiones de valor o juicio. La sensación e intuición. Estas funciones nos ayudan a conocer acerca del mundo, cómo es el mundo. A través de los 5 sentidos también podemos percibir cómo es el ambiente. Capítulo 4, Alfred Adler, Psicología Individual. Él se enfocó en que cada individuo es diferente a otro. Esfuerzo desde la inferioridad hacia la superioridad. El automejoramiento de cada persona de lo inferior a lo superior. 5 etapas del pensamiento de Adler. La inferioridad del órgano, fuente del sentimiento de menos. Se dice que es una experiencia del propio teórico, de la inferioridad de órgano, ya que él padeció de este trauma con sus piernas y le influyó mucho. Él decía que los mentores, así como los padres, los maestros, ayudan que el niño no ponga excusa por esta inferioridad. Más bien tiene que ser algo que lo impulse a ser mejor. Por ejemplo, Beethoven fue una persona que tenía inferioridad de órgano, pero él lo compensó esa inferioridad. Las personas que no llegan a compensar esta inferioridad de órgano tienen complejo de inferioridad, poco valor de sí mismos. Impulso agresivo. Esfuerzo al sentimiento alto puede tomar la forma de crueldad o pelear. Estas personas muchas veces disfrazan este impulso, como por ejemplo los jugadores, de repente que ellos se pueden molestar porque algún otro jugador les quitó la pelota y ellos pueden tornar a un impulso agresivo. Protesta masculina, donde la sumisión y la obediencia son femeninos. Adler estudió esta etapa debido a la cultura donde se desarrollaba. Según Adler, la protesta masculina afecta máximo a las mujeres, ya que ellas son las que tienen que estar sumisas. Y esto en su protesta las mujeres pueden desarrollar que algunas se tornan lesbianas, otras solo se pueden enfocar en una carrera
u otras se pueden casar tarde. Lucha por la superioridad, el automejoramiento, ser mejor, mejorar mi estatus de vida. Pero este no tiene que ser indicador para que las demás personas se sientan de menos, sino ayudar a las personas en la posición donde yo me he alcanzado, y si alguien puede ayudar, pues hacerlo. No darle ese sentido de inferioridad a nadie solo porque yo tengo un mejor automejoramiento. Esfuerzo por lograr la perfección. Proceso de crecimiento del individuo. La persona que se esfuerza por ser mejor puede llegar a la perfección, a la autorrealización, al automejoramiento. La unidad de la personalidad, el estilo de vida. El estilo de vida varía en cada individuo. Cada persona tiene su propio estilo de vida. Hay estilos de vida errados y estilos de vida sanos. Los estilos de vida errados pues son aquellos donde nosotros tratamos a las personas de manera no bien, sino mal, y nos creemos nosotros que podemos hacer todo y no necesitamos a nadie más. Y los sanos son aquellas personas que se preocupan por los demás, tratan de ayudar a las demás personas. Estilos de vida errados. Hay tipos de vida errados como ser la persona gobernante. Quiere dominar a las demás personas. Tipo de quien consigue. Él trata de tal vez de una o de otra manera conseguir de otras personas. No de ella propia, sino que a través de otras personas. Evasivo. Trata de evadir a las personas. El desarrollo de la personalidad. Conducta de los padres. Los padres contribuyen a los estilos de vida enfermizos al consentir o a descuidar a sus hijos. Por ejemplo, Alder ponía énfasis en el primer hijo, en el primogénito o en el último hijo, que esos niños se tornan malcriados porque su ambiente a donde se están desarrollando es más estable. Pero los papás no toman en cuenta que a largo plazo, como los traten, así se van a desenvolver los niños. Entonces, por eso que dice que los padres contribuyen mucho al desarrollo de los niños, porque ya que todos estos teóricos ponen énfasis que el determinismo de la personalidad va influido desde la niñez, desde el nacimiento. Constelación familiar. Particularmente el orden del nacimiento. El orden del nacimiento influye mucho. Alder hablaba también de la influencia en el desarrollo de la personalidad. Consideró el segundo hijo al nacer como la posición más deseable. Según Alder, es aquí cuando este niño sigue los pasos de su hermano mayor, el segundo hijo. Él ya tiene fomentadas bases. ¿Por qué? Porque él hace lo que la otra persona hizo, él solo va dando el seguimiento a lo que otra persona hizo. Pero es aquí cuando él dice que este niño es deseable. ¿Por qué? Porque el primer hijo, el primogénito, tiene envidia hacia su segundo hermano, ya que este tenía el amor de mamá y de papá solo para él solo. Y ya cuando viene el segundo hijo, este amor tiene que ser compartido. Y él no estaba acostumbrado a compartir este sentimiento. ¿Qué es el interés social? El interés social es muy vital en la salud mental, ya que no es egoísta y permite que tengamos una salud mental sana. Las personas sanas tienen éxito en 3 áreas de la vida. En el trabajo,
¿Por qué? Porque ellas se sienten ocupadas, tienen un desenvolvimiento social, se sienten pertenecidos a un grupo social. Amor. Amor es aquí cuando viene el matrimonio, las relaciones sexuales entre hombre y mujer. Es ahí cuando se encuentra la pareja para llevar una vida de cónyuges. La interacción social es una parte muy importante porque aquí interactúan las relaciones sociales, que es una parte fundamental en el ser humano, fundamental y vital, como ser las amistades, que apoya la terapia aldriana. La terapia aldriana apoya la autoestima, cómo se tiene que sentir la persona. Según ella, no se tiene que sentir mal, sino que bien, con el automejoramiento. Y también dice la terapia de Adler, el cambio, el estilo de vida, un estilo socialmente útil hacia el cambio, que la persona sea socialmente útil, según la terapia aldriana. Capítulo 5, Erik Erikson, el desarrollo psicosocial. Él se enfocó en las relaciones sociales de las personas que influyen en la personalidad. Las 8 etapas psicosociales de Erikson es una interpretación de las 5 etapas psicosexuales de Freud, ya que la etapa oral, anal, fálica y latencia son las primeras 4 etapas de Erikson, y la etapa genital son las 4 etapas siguientes de las etapas psicosociales de Erikson. Él se enfocó en estas etapas en el desarrollo social también, no solo sexual como Freud. Confianza versus desconfianza. Durante el primer año de vida, el lactante desarrolla la confianza básica y la desconfianza. Es aquí cuando dice Erikson que el lactante debe tener una buena maternidad, unas buenas necesidades cumplidas, como ser la alimentación y otras necesidades que él presenta. Al no satisfacer estas necesidades, esta persona durante sus primeros años tiende a desarrollar la desconfianza. No se siente confiado en el ambiente donde él se está desarrollando, y esto va a influir a lo largo de su personalidad, de su vida, ya que la personalidad se va conquistando con el paso del tiempo. Autonomía versus vergüenza y duda. Durante el segundo año el niño desarrolla una autonomía, controlar las relaciones interpersonales. Para él la autonomía se desarrolla en controlar qué es lo que quiero, con quién me quiero relacionar, pero también la vergüenza y la duda, si en verdad necesito estar con esa persona o no, también es importante para el desarrollo social de esta persona. Iniciativa versus culpa. A esta edad está interesado en la sexualidad. Al igual que Freud, Erikson compartía que en esta etapa el niño está interesado en la sexualidad. ¿Quién es él y para qué necesita sus órganos en esta etapa? Laboriosidad versus inferioridad. Producir un producto aceptable es cuando el niño él es creativo. Laboriosidad, él quiere hacer algo. Entonces aquí es cuando ocurre la laboriosidad de la persona. El fracaso en obtener el reconocimiento de ello lo lleva muchas veces a la inferioridad, a no sentirse capaz de crear algo. Es ahí cuando los mentores, los padres, los maestros cumplen funciones muy importantes para alentar al niño a que lo puede volver a intentar y lo puede hacer mejor. Identidad versus confusión de identidad.
Logro por la identidad o no puede ser logrado. Logro por la identidad al conocer quién soy yo y qué es lo que quiero. O no puede ser lograda. También puede ser una confusión de identidad, una confusión negativa, como por ejemplo, si a un joven que tal vez hizo un robo de menor grado y lo mandan para una cárcel donde hay personas, como puede decir, que han cometido delitos más graves, esta persona, al no tener bien desarrollada la identidad, puede adoptar una identidad negativa, ya que está adquiriendo la identidad de las otras personas que tienen una identidad negativa por el ambiente donde se está desarrollando. Intimidad versus aislamiento. La genitalidad. Si hay una identidad, no puede haber una intimidad con otras personas. Si no se ha desarrollado una identidad de quién soy, qué es lo que quiero, no puedo tener una intimidad con una persona, una intimidad concreta, clara, de lo que en realidad quiero. Generatividad versus estancamiento. Procreatividad, involucrados en el trabajo y en el crecimiento de la gente joven. La gente generatividad es cuando la persona está involucrada en muchas cosas, incluso en aconsejar a otras personas que son tal vez de una generación más antes que la de él, y ellos lo pueden ayudar, orientar sobre varias áreas donde él se ha desenvolvido, y lo puede aconsejar a esta persona. Y el crecimiento es muy importante para estas personas, que el crecimiento de las personas sea bueno. Para la persona generatividad, la etapa de generatividad. El estancamiento ocurre cuando la persona no se desenvuelve y no da a los demás de lo que ella tiene. Es aquí donde ocurre el estancamiento. Integridad versus desesperanza. Vivir feliz con lo que se ha vivido, sin desear que las cosas hayan sido diferentes. La integridad, que yo me sacrifiqué por alcanzar mis metas, mis objetivos. Pero si yo no lo hice a una edad avanzada, es ahí donde ocurre la desesperanza, que no me siento bien con lo que logré porque pude haber dado más. ¿Cuál es el rol de la cultura en las muchas etapas de Erikson? La cultura son muy importantes en las etapas de Erikson, ya que las relaciones sociales son muy importantes para el desarrollo de la personalidad, según Erikson. La cultura donde se desenvuelve la persona es muy importante para el desarrollo de la personalidad, según las etapas de Erikson. Capítulo 6. Karen Horney, psicoanálisis interpersonal. Ella se enfocó también igual en el psicoanálisis de Freud, solo que ella se enfocó en las relaciones interpersonales que cada individuo tiene, presentadas desde la niñez hasta la adultez. 3 orientaciones interpersonales de Horney. Ir hacia la gente, volverse sensible a las necesidades de la gente. Aquel amor que la persona no pudo obtener en las etapas anteriores, ellos lo quieren obtener de parte de las otras personas. Ir contra la gente, buscar el poder a través del dominio competitivo. Como esta persona no fue escuchada en sus etapas anteriores, ella quiere lograr de una o de cualquier manera. Y a través del poder, ella cree que puede dominar a las otras personas y no va a necesitar de ellas. Es ir contra la gente. Alejarse de la gente. Los desadaptados, si me alejo, nada podré lastimar. Una historia que narra el libro de teorías es de la zorra, que al no poder alcanzar las uvas, dijo, mejor me alejo, porque igual estas uvas están verdes, lo más seguro.
Entonces es aquí cuando decide alejarse mejor del árbol y tiene necesidad de hambre, pero ella decide mejor alejarse y no seguir intentándolo. Y es aquí cuando las personas tal vez han tenido un rechazo de otra persona y dicen, mejor me alejo del mundo social y yo solo pues no voy a tener este tipo de conflictos. 4 estrategias para el ajuste del neurótico: desaparición, desapego, el sí mismo idealizado, la externalización. Horney utiliza estos conceptos al igual que Freud, pero en otras terminologías, ya que igual que los mecanismos de defensa, las personas neuróticas lo utilizan, ya sea para sentirse superior para las otras personas o alejarse definitivamente de ellas. Técnicas secundarias de ajuste. Puntos ciegos. No quiero ver lo que en realidad está pasando. Otros conceptos que Horney propuso como mecanismos de defensa, pero igual con otras terminologías: compartimentalización, racionalización, autocontrol excesivo, rectitud arbitraria, elusividad, cinismos. Horney, ella en su terapia trataba de encontrar aquellos conflictos que las personas habrían tenido en su niñez. Esa era la parte que ella se enfocaba en su terapia. Para mí, de todos estos teóricos, con el que más me identifico es con Adler, ya que él proponía que cada persona es diferente. Y estoy de acuerdo, que cada uno debemos de estudiar individualmente, ya que depende cómo seamos, así lo vamos a desarrollar. La creatividad que tengamos de la vida, la motivación, todo esto influye en el desarrollo de la personalidad. Y también en su terapia, Adriana, pues me llamó mucho la atención porque él se preocupaba la empatía con el cliente. Qué tan importante es tener la empatía con la persona que usted está tratando, con su paciente. Es muy importante en su terapia. Igual Freud tuvo muchos aportes en el psicoanálisis, la indagación del inconsciente, cómo las personas tienen esos tipos de problemas reprimidos y que si en cualquier momento los sacan a la luz puede traer un conflicto intrapsíquico y problemas neuróticos. Hasta aquí termina mi presentación de los 6 capítulos del libro de Teorías de Personalidad 1.